Después de varias consultas y de un estudio profundo con un otorrinolaringólogo, le diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales. Inicialmente le recetaron medicamentos y, sobre todo, hacer reposo de voz, pero la afección no desaparece. Ella es maestra de educación primaria y usa mucho la voz. Le duele al hablar y se le reseca la garganta. ¿Será que está sufriendo de nódulos en las cuerdas vocales? ¿Qué tratamiento debería seguir para utilizar la voz sin que le duela? Esta tarde, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre nódulos en las cuerdas vocales con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Holguín. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Como usted acaba de escuchar, y agradezco a León por su presentación, hoy vamos a hablar de los nódulos en las cuerdas vocales. Y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema, es un privilegio contar con la presencia de la doctora Rosángeles Suárez Baster, especialista en logofoniatría, máster en ciencias y profesora asistente de la Universidad de Ciencias Médicas en Holguín. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Vivian, y muchas gracias por permitirme venir a este programa para hablar sobre este tema que es bastante importante. Agradecidos estamos nosotros. Yo siempre digo que los médicos que vienen a Mitos de la Salud extienden su jornada laboral para compartir con toda nuestra teleaudiencia. Yo creo que para comprender un poco lo que son los nódulos en las cuerdas vocales, vale la pena definir qué son las cuerdas vocales en sí, Rosy. Bueno, las cuerdas vocales, también llamado pliegues vocales, son dos bandas que son pequeñas, que están compuestas por un tejido muscular liso, que se encuentran ubicadas en la laringe, que esto constituye lo que es la caja de la voz. La laringe es un órgano que se encuentra a nivel del cuello, por encima de la tráquea, es decir, a nivel de la parte superior de la tráquea, que esta tráquea viene siendo como un conducto por donde sale todo ese aire proveniente de los pulmones que atraviesan esas pequeñas bandas y hacen que éstas vibren. Y es lo que produce, lo que desencadena es el sonido de la voz. Que este sonido pues asciende hacia la faringe, hacia las cavidades nasales, orales, donde se encuentran cavidades resonanciales que amplifican este sonido, y a través de los órganos fonoarticulatorios, para que los televidentes entiendan, todos los órganos fonoarticulatorios son todos aquellos que intervienen en el habla, como la boca, la lengua, el maxilar, el velo del paladar, la faringe. A través de estos órganos articulatorios, pues bueno, nos permite el habla como tal, la emisión ya de la voz como tal formada en palabras. Y por supuesto que la voz, el timbre, digamos que la duración, depende de la capacidad que tenemos nosotros en este aparato de fonación, ¿no? Sí, la voz tiene muchos atributos, pero hay atributos que hacen que ésta sea específica para cada persona. O sea, que se identifique a la persona por esa voz. Es cuando escuchamos a alguien detrás de la puerta y decimos, por ahí viene tal persona. Tal persona. Y entonces, porque tiene un timbre característico. El timbre es uno de los atributos de la voz que le da colorido a esa voz y que la hace personificada para esa persona. También ahí intervienen las cavidades de resonancia, el tamaño de la cuerda, el grosor de la cuerda. Es decir, una serie de aspectos que entran en la genética del individuo que también hacen la voz individual. Lo hacen exclusivo, claro. Lo hacen exclusivo Ahora, para esa persona. ¿Cuáles son las principales afecciones que pueden tener las cuerdas vocales? Bueno, las cuerdas vocales pueden presentar múltiples afecciones. Múltiples, desde congénitas, muchísimas. Nos podíamos pasar el día entero hablando de las múltiples afecciones que pueden presentar las cuerdas vocales, pero bueno, evidentemente existen afecciones muy frecuentes, sobre todo en la consulta de nosotros de logofoniatría, que es una consulta de rehabilitación. Y estas, bueno, vienen siendo los nódulos, los pólipos, las laringitis, es decir, por procesos alérgicos sobre todo.
y existen muchas más, pero estas como tal son las más frecuentes y por lo que los pacientes acuden a consulta. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de nódulos. ¿Le parece bien, doctora? Vamos a dedicar nuestra emisión a los nódulos. Y mire que existen mitos y creencias que pasan de generación en generación relacionadas con los nódulos en las cuerdas vocales, en fin, con la voz. Dicen que la clara del huevo es lo mejor para aclarar la voz. ¿Será cierto, falso, mito o realidad? Ya mi coordinador, Roché, me dice que está lista Bexi Segura Oro desde Exteriores. ¿Tenemos teléfono en el estudio, Roché? 24 45 34 47. Estamos abiertos ahora mismo a su llamada. Buenas tardes. ¿Usted conoce qué son los nódulos en las cuerdas vocales? Bueno, tengo entendido que son pequeños abultamientos en ese órgano de fonación. Los nódulos son como unos ganglios que salen, unos quistecitos en las cuerdas vocales, producto al empleo de una mala técnica al cantar. Me parece que son las glándulas que se forman aquí en esta parte de acá de la garganta. ¿Sabe por qué aparecen? A veces puede ser causas creo que puede ser de causas biológicas como tal, o de lo contrario por exceso de utilización de esto. Aparece mucho en profesores, en presentadores, locutores, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué puede sentir una persona cuando la padece? Bueno, puede sentir ronquera, quizás al exceso de hablar muy alto. También puede ser debido a quizás la mala noche, no sé. Puede ser que se sienta ronco, que cuando esté vocalizando, en dependencia de la tesitura que tenga, pues no llegue, se canse rápido, no llegue a la nota que tiene que ser. Y entonces realmente esos son los síntomas más frecuentes. Interesantes estas opiniones, Sí, doctora Rossi. No están tan desacertadas. De todas maneras, vamos a esclarecer algunas de ellas porque hubo una persona que decía que son estos ganglios que a veces uno siente en esta zona del cuello. Yo quiero esclarecer exactamente qué son los nódulos en las cuerdas vocales. Bueno, los nódulos en las cuerdas vocales son unas pequeñas tumoraciones o procesos inflamatorios. Entran entre la clasificación de las disfonías, entre las causas de tumores, pero benignos, ¿no? Hay autores que hablan de procesos inflamatorios. También hay a nivel de las cuerdas vocales que se producen por un mal uso y abuso de la voz. Aparecen en la zona de la cuerda vocal donde se ejerce mayor impacto a la hora de fonación, que esto por lo general viene siendo en la unión entre el tercio anterior y medio de las cuerdas vocales, y por lo general son bilaterales, es decir, lo más frecuente es verlos bilaterales en las dos cuerdas. Esto, para que la población entienda, viene siendo, o sea, el abuso continuado de la voz viene produciendo hipertrofia a nivel de la musculatura de esa cuerda, y entonces se va formando como un callito. Ajá. Eso que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. Ahí a nivel de la cuerda. Y entonces esto, que vienen siendo los nódulos, y entonces esto es lo que produce muchas alteraciones a nivel de la voz, es decir, repercute en la voz del paciente. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los principales signos y síntomas que se presentan, que nos pueden ir anunciando que hay un nódulo, la formación de un nódulo en la cuerda vocal o en las cuerdas vocales? Bueno, evidentemente el paciente viene con trastornos en su voz, es decir, viene con ronquera, que es lo que llamamos disfonía científicamente, con ronquera, puede referir sensación de flema, sensación de cuerpo extraño, carraspera, ardentía. Esos son los síntomas más subjetivos del paciente, pero iniciales. Ya después, posteriormente, cuando el abuso sigue siendo más intenso, puede haber hipertrofia a nivel de los músculos del cuello, ingurgitación a nivel ahí de los vasos que se encuentran a nivel del cuello. Y entonces, bueno, es evidente que la voz de este paciente pues es una voz entrecortada, puede aparecer una diplofonía, es decir, diferentes tonos, pasar de tonos agudos a tonos graves, que se le vayan algunos gallos, como se dice popularmente. El timbre cambia, hay mucha areación del timbre, es decir, sale una voz con aire, y esto es producto a que ha hecho mucho abuso, se le escapa el aire al paciente a la hora de hablar. Esas cuerdas están ya flácidas, agotadas, y a veces se pueden encontrar separadas, y entonces el paciente tiene escape de aire, y entonces por eso el timbre se ve afectado, está aireado. Por lo general a veces el tono es grave,
la intensidad disminuye y a veces el paciente trata de hablar más alto para que se le escuche y entonces se convierte en un ciclo de que mientras más alto habla, más abuso hace, claro, más daño, y más ronco se pone. Ahora, pero ¿solo la causa de los nódulos vocales está por el mal uso o abuso de la voz, Rosy? Es lo más frecuente. Es la causa también, más frecuente. Sí, es lo más, cuando es prácticamente por lo que más se pueden producir, pero, y lo que evidentemente vemos en consulta, pero realmente también existen los hábitos tóxicos, el uso del cigarro, del tabaco, las laringitis a repetición, esos procesos catarrales que pasan y la gente pasan inadvertidos y no se quitan y la persona aún con catarro sigue hablando, se mantiene ronca pero no acude a consulta y la ronquera sigue avanzando y entonces ya llega el momento que se hace crónico y se puede dar lugar a la formación de estos nódulos. ¿Los nódulos en las cuerdas vocales pueden aparecer a cualquier edad? Sí, pueden aparecer a cualquier edad, pero por ejemplo, en las edades infantil es más frecuente en los niños. ¿En el varón? Sí, en los niños. En el varón, ajá. En las edades adultas es más frecuente en la mujer. Pero sí puede aparecer en edades pediátricas y en edades adultas. En cualquier momento. Claro, las causas pueden ser distintas, pero aparecen. Cuando hablas de causas que pueden ser distintas, por ejemplo, una enfermedad crónica relacionada, por ejemplo, con las tiroides, ¿puede ocasionar un nódulo en las cuerdas vocales? Las enfermedades a nivel de las tiroides pueden ocasionar disfonía, pero ya viene siendo una causa extralaringea, o sea, que hay un trastorno de la voz, pero que no necesariamente tiene que estar afectado se afecta el órgano laringeo, pero no tiene un daño orgánico en sí él como tal, sino que es producido por las alteraciones que produce esa enfermedad a nivel de la cuerda, pero es a distancia, es decir, son repercusiones que hay en la laringe, pero por lesiones, por afecciones extralaringeas. Ya. Si una de las causas, como bien nos has explicado, es el mal uso y abuso de la voz, digamos que dentro de los factores de riesgo para padecer nódulos en las cuerdas vocales están, como decíamos en la introducción, profesionales, por ejemplo, como los maestros, los presentadores, locutores. Evidentemente, los nódulos de cuerdas vocales es prácticamente una enfermedad profesional también. Es muy, muy frecuente en maestros, en profesionales de la voz, en cantantes se puede ver, pero por lo general el cantante, si sobre todo es cantante lírico, se cuida un poco más, porque además se hace notar más, repercute más a la hora de tú exponerte a un público. Pero en los maestros es muy, muy, muy frecuente, porque tienen mucha carga docente, porque a pesar de sentir la voz ronca siguen ahí laborando, porque no toman las medidas necesarias para poder evitar todas estas afecciones, y entonces si es frecuente, puede ser frecuente en locutores, en conductores de programas, que tienen muchos programas. Hay quien tiene programas por la mañana, después está en la radio, es decir, esas personas deben de cuidarse más que otras, fíjate, porque ese es su instrumento de trabajo. Así mismo. O sea, cualquiera en la calle puede presentar disfonía y descuidarse un poco, pero que no debe ser. Pero bueno, en estas personas se hace mucho más evidente porque utilizan este órgano como instrumento de trabajo. Bueno, estamos en vivo, tenemos el teléfono 2445-3447 y estamos hablando de los nódulos en las cuerdas vocales. Me acaba de llamar una persona con algo muy sugerente, el café amargo con salvia quita la ronquera. Esto vamos a ver también si será un mito o una realidad, pero el que vamos a desentrañar hoy está relacionado con los nódulos en las cuerdas vocales. Vamos a la sección Ejercicios en un Minuto con Isis Damisela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Varias personas han mostrado interés por los ejercicios de pranayama, o sea, las técnicas que nos permiten acceder a los canales sutiles de energía del cuerpo a través de las fosas nasales. Y muchos opinan que les resulta difícil el ejercicio que hicimos anteriormente. Hoy te propongo un ejercicio de primer nivel de pranayama. O sea, vamos a purificar y equilibrar los canales lunar y solar de nuestro cuerpo. Es muy simple. Usa el pranayama mudra, que es este gesto, los dedos índice y del medio
Se juntan y van al entrecejo y luego trabajarás con la fosa nasal izquierda tapando la derecha con el pulgar. Vamos a respirar 20 veces solo por la fosa nasal izquierda. Recuerda inhalar profundo y permitir que el aire salga sin expulsarlo ni cortar la exhalación. Repite 20 veces sintiendo constantemente el fluir natural de tu respiración. Haremos una pausa de 20 respiraciones con ambas manos en los muslos y una vez más haremos 20 respiraciones respirando solo por la fosa nasal derecha. Una pequeña demostración y así te dejo hasta la próxima semana. La logofoniatra, máster en ciencias, doctora Rosángeles Suárez Baster, dialoga en Mitos de la Salud en torno a los nódulos en las cuerdas vocales. Doctora Rosy, ¿cómo se diagnostican los nódulos en las cuerdas vocales? ¿Solo con esos síntomas que usted hoy nos ha explicado, el paciente va a consulta y ya? No, el paciente, bueno, cuando el paciente va a consulta, que va por una difonía, una de las causas pueden ser los nódulos de cuerdas vocales, pero uno siempre trata de revisarlo todo, a ver si hay otra causa que pueda, que pueda producir esta ronquera, ¿no? Se puede examinar al paciente completamente buscando otras causas, hacer un examen físico exhaustivo, hacer un examen de la voz, donde se evalúa el timbre, o sea, todos los atributos de la voz, fundamentalmente el timbre, el tono, la intensidad, la resonancia. Pero evidentemente hay exámenes que son concluyentes y es la laringoscopía indirecta, que es la que estamos habituados a hacer en las consultas, que ya puede ser hecha por nosotros si el paciente va a la consulta de logofoniatría, pero también puede ser hecha por los otorrinos, porque el paciente a veces acude a nuestra consulta, pero a veces va al otorrino. Y el otorrino también hace ese proceder, y si no es un caso que crea que es necesario, que es quirúrgico, es decir, que los nódulos no tienen criterio de ser quirúrgicos, pues entonces ellos remiten a nuestra especialidad para la rehabilitación de la voz del paciente. ¿Es dolorosa esta prueba? ¿Es molesta? Para algunos pacientes molesta, porque le causa mucho reflejo nauseoso. Para otros, pues bueno, le hacen eso es ganas de vomitar, ¿no? Sí, que le produce náuseas, deseos de vomitar, y entonces se le hace muy difícil, y son los pacientes que a veces hay que coordinar con el especialista en otorrino para entonces hacer una laringoscopía directa en el salón bajo anestesia. Hay otros también procederes, pero que no lo tenemos hacia la mano en la consulta, como la fibroscopía, las estroboscopías, que te aportan una serie de datos mucho más específicas de este daño de la cuerda. Pero bueno, por lo general lo que hacemos es una laringoscopía indirecta en la consulta. Y el tratamiento, porque usted habla ahora mismo de operación. ¿Todos los nódulos obligatoriamente su tratamiento es quirúrgico? No, claro que no. Inclusive considero que se debe evitar llegar a esa fase de la cirugía en nódulos de cuerdas vocales, recordar que es un órgano muy pequeño, es decir, donde se está laborando a la hora de hacer una intervención quirúrgica, y por supuesto que no. Hay nódulos, por ejemplo, cuando los nódulos son incipientes, que son nódulos pequeños, que tienen ese aspecto inflamatorio, pues bueno, debe de resolver con reposo de voz, con antiinflamatorios, que preferimos usar los antiinflamatorios esteroideos. También se usan, son menos eficaces los no esteroideos, y se puede utilizar medicina verde, que siempre lo indicamos en la consulta de nosotros, de logofoniatría, y la terapia. Después que ha pasado toda esa fase inflamatoria de la cuerda vocal, que sea que esté más apta esa cuerda para poderla rehabilitar, pues entonces le mandamos la terapia, que pueden ser ejercicios respiratorios para enseñar al paciente a respirar, porque es evidente que la mayoría de estos pacientes no dosifican el aire expiratorio, es decir, no les alcanza el aire para decir una frase. Entonces hay que enseñarlos a respirar, a ver cuál es la respiración correcta, cómo es que deben de respirar, para que cuando digan una frase la puedan decir sin problema. Y no tenga que hacer un sobreesfuerzo de la cuerda vocal. Entonces, bueno, ya después de
de esto, si los nódulos tienen un aspecto crónico, que son duros, que no resuelven con el reposo, si es quirúrgico. Pero después del quirúrgico hay que rehabilitarlo. Que volver a rehabilitar. Bueno, volverán a salir después de una operación. Vamos nuevamente a exteriores. Mitos de la salud. Hoy dialoga sobre nódulos en las cuerdas vocales. ¿Cómo prevenir la aparición de los nódulos en las cuerdas vocales? Creo que la salud vocal es fundamental, hablar bajito, el aseo personal, esas cosas son fundamentales para evitar los nódulos. Pienso que quizás si es una persona que la ronquera o este problema pudiera deberse a hablar muy alto, quizás debería disminuir en su forma de hablar, no sé. Debe haber remedios también. Eso mismo te iba a preguntar, el cubano utiliza mucho todavía la medicina natural. ¿Has escuchado de algún mejunje, como uno dice, que utilicen las personas? Bueno, me parece que el llantén, gárgaras de llantén. Mucha medicina verde, o sea, llantén, manzanilla, y sobre todo lo importante es el reposo de voz. El reposo que es prolongado 1, 2 meses, hasta 3 meses. Reposo absoluto. ¿Conoce tal vez de algún remedio casero, tradicional que utilicen para aclarar la voz, como se dice popularmente? No, porque como nunca tuve problemas en la voz, a pesar de hablar un poquito alto, porque en mis clases me emocionaba y hablé bastante alto. Yo trabajé en todos los niveles de enseñanza y hace 12 años que me jubilé y nunca tuve problemas. Pero tal vez de algún colega escuchó que si utilizaba alguna hierba, el huevo, dicen. He oído hablar de que hacen gárgara con huevo. He oído hablar de eso, pero nunca he tenido problemas. Gracias a Bex. Interesante también nuevamente estos aportes que hacen a nuestro programa. Doctora, una vez operado, en el caso de que los nódulos tengan que ser operados o tratados con terapia, ¿pueden volver a aparecer? Sí. Desgraciadamente sí. Aparecen, por eso en el tratamiento también está el cambio del estilo de vida del paciente. Es decir, el paciente debe tener una higiene vocal, debe de tomar medidas para que esos nódulos, y uno debe en la consulta orientarle, darle una serie de consejos para que modifique su voz, su estilo de voz, y que esos nódulos no vuelvan a recidivar. Porque una vez que esa causa se eliminó, pero si se eliminó quirúrgicamente, pero si los pacientes no eliminan la causa que lo produjo, vuelven otra vez a aparecer. Y entonces, no. ¿Cuál sería la mayor complicación? Por ejemplo, de una persona que tenga nódulos en las cuerdas vocales, que no lo atienda debidamente, o que una vez operado o que haya recibido la terapia no se cuide. Bueno, porque es que la voz se va a dañar, se va a hacer crónica, se va a dañar, y a veces esto ¿Puede perder la voz una persona por causa de...? Puede llegar a la afonía. O sea, tiene las cuerdas ahí, pero puede, en dependencia de la separación de las cuerdas, y a veces si se opera mucho, puede que la cuerda no quede anatómicamente como es, y entonces aunque tú le hagas la rehabilitación, es muy difícil, mejora, pero no del todo. Pero además esto en algunos pacientes es algo que les repercute socialmente, psicológicamente y económicamente, porque el que es profesional de la voz, ese maestro que ama su trabajo, ese cantante lírico que no quiere dejar de cantar, es decir, a veces es necesario peritarlo y cambiarlo de labor. Entonces psicológicamente se afecta, económicamente porque ese es su instrumento de trabajo. Claro. Y socialmente porque se va a desarrollar, cuando lo cambian de labor, se va a desarrollar en otro medio que no es en el que él se sentía a lo mejor más cómodo. Doctora, en aras de ganar en tiempo y responder alguna de las llamadas que hemos recibido, Dianelis Torres pregunta que si es mejor para los nódulos el reposo absoluto o hacer los ejercicios que manda el logofoniatra. Bueno, las dos cosas. Hay momentos en que se requiere un reposo absoluto y es necesario hacerlo. Y el reposo absoluto es fundamental cuando hay un daño en las cuerdas vocales. Junto a la terapia. Y entonces después, porque hay veces que la cuerda no se encuentra en condiciones para hacerse terapia en ese momento, o sea que están enrojecidas, o que las zonas adyacentes, subyacentes a ella están enrojecidas, porque aunque la cuerda vocal esté blanca, si tiene el paciente una orofaringe enrojecida, no es recomendable hacer ejercicio, porque podemos afectarlo más. Entonces, es importante el reposo absoluto, y la terapia cuando es conveniente, también es importante. El café amargo con salvia dicen que quita la ronquera. ¿Usted sabe algo de eso? La salvia es muy buena, pero cuidado con el café, porque el café entra
entre los hábitos tóxicos y puede llegar a dañar la cuerda vocal en un paciente que tome café frecuente. Yanexi Martínez también nos ha llamado, doctora Rosy. Un niño de 7 años se enferma de amigdalitis con frecuencia. ¿Puede padecer luego de nódulos en las cuerdas vocales? Bueno, si lleva un tratamiento oportuno, porque la amigdalitis necesita tratamiento con antibióticos, pero si ese niño que tiene amigdalitis también es un niño que habla mucho y que grita y puede ocasionarle, también tiene una afectación que debería cuidarse más, tiene un proceso inflamatorio que no está muy lejos de la laringe, es decir, que ¿quién duda que la laringe en ese momento que tenga la amigdalitis también pueda estar afectada? Entonces hay que curar esa amigdalitis, porque entonces si el niño empieza a hablar, a gritar, a jugar, por eso es que es frecuente en los varones, porque son los que más gritan en el fútbol, en la pelota, imitando una ametralladora, y entonces se puede dañar las cuerdas vocales. ¿Es cierto o falsa la creencia entonces de que, y mire que yo hace años he escuchado ese remedio, que una clara de huevo, hacer gárgaras con clara de huevo, aclara la voz y ayuda a curar los nódulos en las cuerdas vocales? Bueno, eso yo lo he escuchado solamente en el cuento de un lobo, ¿no? Cuando es donde único en la niñez. Hasta donde yo conozco, no hallo científicamente que se haya demostrado que la clara de huevo haga ese efecto. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Pero yo lo que recomiendo es lo que hemos hablado hasta ahora. Ajá. Hacer reposo de voz. O sea, puede tomarse la clara de huevo, pero tiene que hacer todo lo demás. Claro. Y en cuanto a remedios naturales, es bueno, usted decía la salvia. Sí, nosotros tenemos una formulita de medicina natural tradicional, es decir, un jarabito que siempre preparamos y se manda, por lo general, por todas las logofoniatras en la consulta, ¿no? Es decir, lo usamos a nivel nacional inclusive. En la consulta de logofoniatría es algo muy frecuente usado a nivel nacional por todos los especialistas en logofoniatría en el país. Y que es la unión de la sábila, el romerillo y la miel. Es decir, eso se bate en una batidora con agua hervida, se cuela, y la dosis es una tacita de café 3 veces al día. ¿Verdad? 3 veces al día. Pero que este jarabe, porque tiene que tener una consistencia de jarabe, que se debe poner en refrigeración para que se mantenga por lo menos una semana. Si a la semana no se ha consumido todo, hay que desecharlo. Pues entonces hay que desecharlo y volverlo a hacer, porque debe ser por 15 días. Gracias, doctora Rosy. Gracias por estar con nosotros y esclarecer todas estas cuestiones relacionadas con los nódulos en las cuerdas vocales. A usted, como siempre, en la despedida, pues le adelanto algo de lo que estaremos abordando en próximas emisiones. Vamos a hablar de herpes, de estomatitis herpética en niños. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Continuaremos la próxima semana desentrañando mitos de la salud, aquí en este espacio donde se dan la mano mente y corazón.